Saludos cordiales, profesor José Antonio Gildaza, profesor Johnny Barrios. Le habla el licenciado Allen Montilla desde la República del Ecuador. En esta oportunidad vamos a hacer una entrevista al tesista Carlos Velasco. Él pertenece a la carrera de arquitectura en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y vamos a contar con su valiosa colaboración con respecto a ciertos tópicos relacionados con el estudio de la ciudad de Quito como centro histórico patrimonial de la humanidad. Bienvenido, tesista Velasco. Muchísimas gracias por la cooperación. Bueno, también muchísimas gracias, estimado Ale, por invitarme y bueno, empezamos con el proceso. Perfecto. Mi estimado, la Basílica del Voto Nacional es una edificación religiosa impresionante que conseguimos a tan solo pasos del centro histórico de Quito, de la Plaza Mayor. ¿Qué nos puede decir acerca de esta edificación católica? Bueno, indudablemente es un elemento arquitectónico histórico con un peso histórico muy importante que actualmente es patrimonio cultural de la humanidad y también forma parte del itinerario histórico cultural de la ciudad. Es una basílica en lo que arquitectura se refiere a un emplazamiento en forma de cruz latina. La forma de cruz latina es la forma en cómo es una simbología aplicada a la cruz de Cristo, que básicamente es la cruz que tiene Cristo y la que está en el imaginario colectivo, en el que está crucificado. Tiene una parte más corta, un extremo y un extremo más largo, por lo que es una alegoría a la cruz de Cristo. Entonces, su disposición arquitectónica es en forma de cruz latina. Tiene elementos que lo conforman como una basílica, es decir, espacios amplios. Tiene dos pasillos a los lados de un gran pasillo, por lo que es una basílica que es ampliamente espaciosa y tiene elementos coloridos como los vidriales y también está decorada con elementos góticos, por lo que es una basílica con estilo neogótico, es decir, un nuevo gótico. Los estilos neoclásicos, neogótico, neorrománico, neoclásicos, son estilos que son remakes o estilos que se usan otra vez en tiempos actuales para recordar la nostalgia del periodo clásico. Entonces, esta basílica que fue construida en el siglo XVII y XVIII, básicamente tiene esta particularidad que fue hecha con estilo neogótico y fue realizada por un arquitecto francés y está inspirada en la Catedral de Notre Dame. Por eso en su fachada se puede ver una similitud con la Catedral de París y y también tiene elementos particulares en las catedrales, en las basílicas, más que nada en las góticas. Existe un elemento que se llama gárgola, que son unos demonios que se ponían en las partes altas de las torres de las basílicas y las catedrales, que se utilizaban para recoger el agua lluvia y botarla al mismo tiempo, hacer un desagüe. Bueno, normalmente en las catedrales están estas gárgolas, pero en la Basílica de Voto Nacional, en vez de tener gárgolas, que son monstruos míticos, tenemos animales exóticos de nuestra fauna local, como fragatas, iguanas, y en las que le da un detalle exótico a nuestra basílica. Entonces, tiene particularidades importantes, pero las más curiosas quizás sean esas. Y es uno de los pocos ejemplos de arquitectura neoclásica en América Latina y también de los que mejor se conservan en la actualidad.
La sede del Poder Ejecutivo ecuatoriano tiene localizado lo que es la presencia del presidente de la República en el Palacio de Carondelet, una obra que está ubicada justo frente a a la Plaza de la Independencia. ¿Qué nos puede decir con respecto al Palacio Presidencial? Bueno, sin duda alguna, algunos de los elementos arquitectónicos que están en el centro histórico de Quito, en su gran mayoría son de estilo neoclásico por la cuestión de que fueron construidos después en la época republicana y en la época colonial de nuestro país con respecto al Imperio Español, por lo que los estilos antiguos tomaron un nuevo remake o un nuevo uso en las Américas. Entonces, más que nada, los edificios institucionales, los edificios gubernamentales, tienden a estar arquitectura neoclásica. Como en este caso, un ejemplo es el Capitolio de Estados Unidos, que tiene un estilo neoclásico y es un edificio gubernamental. Aquí, con la equivalencia de Ecuador, tenemos nuestro Palacio de Carondelet con ese mismo estilo neoclásico. Eh, es un estilo que recuerda un poco a la esencia griega, porque tiene estas columnas eh, se, que se esparcen o tienen o se forman de manera muy armónica. Entonces, al mismo tiempo genera este elemento de sostén que identifica a las polis griegas, como el Partenón. Tiene esta particularidad de parecerse. Y al crear esta columnería, que se le llama galería en el árbol arquitectónico, estas galerías permiten el paso directo de un punto a otro punto, de un extremo a otro extremo del palacio, por lo que se puede recorrer de esa forma y generan también un atractivo visual al verlo desde lejos. Tiene un frontis, que es un elemento que se ubica en la fachada, que es de forma así tipo triangular, y al mismo tiempo eso le da un aire tipo griego, por lo que es neoclásico, y también su composición interior tiene esta particularidad de ser un espacio amplio, pero compartido para otras funciones, y también es el lugar donde se hacen actos públicos y actos importantes cuando nuestro país lo amerita. Está ubicado también cerca de la Plaza de la Independencia, por lo que es visible a primera vista y es uno de los lugares también que tiene bastante auge de visitantes y forma parte del itinerario cultural histórico de la ciudad. Arquitectónicamente hablando, es una entidad neoclásica con estos elementos, y también se conjuga y no desentona con los otros las otras obras arquitectónicas que están cerca de él. Por otro lado, la presencia de la Compañía de Jesús, que es una orden religiosa católica en Sudamérica, es indudablemente uno de los hechos históricos más relevantes en el caso de Paraguay. Sin embargo, en el Ecuador no se queda atrás el poderío de los jesuitas, tanto así que podemos observar que la iglesia de la Compañía de Jesús está extremadamente cerca de la catedral, incluso comparten la calle lateral. ¿Qué nos puede mencionar acerca de la iglesia de los jesuitas? Muy bien. La iglesia de los jesuitas es también un ejemplo de que ocurren cosas interesantes cuando dos mundos se encuentran en un mismo lugar y crean eh, arte y también arquitectura que conlleva lo mejor de ambos. Bueno, para explicarme en este punto, nos tenemos que remontar un poco a cómo la Compañía de Jesús llegó a Ecuador, que llegó básicamente con la traída de la colonia. Y los jesuitas, al ser una orden en la cual también
trabajaban diferentes tipos de sacerdotes y también personas que tenían oficios. Y uno de los oficios más valiosos era la carpintería, la artesanía y la pintura y la escultura, por lo que estos oficios formaron gran parte de la vida artística y cultural de la parte religiosa de los jesuitas. Y estos mismos jesuitas instruyeron a personas y a niños de descendencia indígena a trabajar con estos oficios. Y estos oficios fueron enseñados a partir del eurocentrismo y la técnica europea artística que se fusionó con el imaginario colectivo y el mundo interior indígena de nuestro país, por lo que muchas de las obras artísticas que están en la iglesia fueron pintadas por manos indígenas. Entonces, al tener esa particularidad, hace que la iglesia tenga un especial atractivo, porque no fue hecha al 100% con manos europeas, sino con manos indígenas, pero con influencia europea debidamente puesta en ese caso. También el revestimiento del interior de la iglesia está hecho con pan de oro, que es una técnica en la que se reviste con un polvo de oro bien fino algunas obras y algunos lugares de la misma. Bueno, a simple vista la iglesia se ve bastante austera y bastante sencilla por fuera. Una fachada muy limpia, una fachada que recuerda al manierismo, que es un movimiento italiano que estuvo después del Renacimiento. De alguna forma, al ver la fachada uno piensa que es una iglesia sencilla, pero a lo que uno ingresa dentro del lugar, uno se da cuenta y admira de lo ornamentada que es la iglesia y lo sobrecargada que es la iglesia. Incluso dicen algunos analistas de arquitectura de la historia que tiende a irse al rococó y al barroco, es decir, ambos movimientos arquitectónicos se presentan en el mismo lugar y son opuestos, porque el barroco es muy pesado, es muy cargado, tiene ornamentos, tiene mucho peso visual, y el rococó tiende a ser un poco más liviano, por lo que la fachada puede ser de ese movimiento rococó y el interior es barroco, por lo que es bastante contradictorio tener tantos estilos en un mismo orden arquitectónico y también tener estas composiciones culturales de ambos mundos, tanto de la técnica europea como el saber indígena. Entonces es un lugar muy bonito para apreciar estas dos maravillosas cosas. Con respecto a la Plaza de la Independencia, que es la plaza mayor de la urbe quiteña, ¿qué nos puede mencionar? Bueno, esta plaza, que está muy bien ubicada en el centro histórico, es el resultado de la congruencia de lugares históricos, de un lugar donde se genera un peso político. Entonces, esta plaza mayor pertenece de alguna manera a la necesidad de la ciudad de tener un lugar de reunión y un lugar de meeting político para la gobernación a pasar de los años. Bueno, y también esto corresponde a la herencia de la colonia, porque en las ciudades romanas y en las ciudades medievales europeas, cada ciudad mayor tiene su plaza, donde el pueblo se reúne a hacer su vida social, por lo que la plaza mayor responde a esa herencia cultural española que en Quito está muy presente en el centro histórico, por lo que es el resultado de eso. También tiene en su configuración espacial que tiene bastantes accesos y es circulatoria, es decir, tiene una forma curva circular que recuerda un poco a esos espacios donde las personas pueden caminar y encontrarse en diferentes puntos, lo que permite que la circulación sea bastante dinámica. Bueno, también algo interesante es que está el Monumento de la Independencia,
que es un punto de referencia importante para ubicarse en el itinerario histórico de Quito. Eh, Al tener también un peso político, el lugar se combina muy bien con la cuestión religiosa que también alberga en el centro histórico. Entonces, por ende, tiene esa particularidad y encaja perfectamente con la parte histórica de la ciudad. Cuando nos encontramos en la Plaza de la Independencia, observamos que hay una cuadra entera ocupada por el Palacio Arzobispal. Por otro lado está el Palacio de Carondelet y tenemos a la Catedral Primada, que es la sede cardenalicia, centro religioso y al mismo tiempo del poder eclesiástico católico en el Ecuador. Algunos datos sobre la Catedral de Quito. Bueno, la catedral tiene también un importante peso religioso en la ciudad. Fueron de las primeras entes religiosas que se construyó en Quito, antes de la basílica y antes de alguna ente religiosa. Eh, Su configuración es muy tradicional, es de adobe y de teja, por lo que con los elementos tradicionales que tenían en la ciudad se elaboró este espacio religioso, que también tiene la configuración espacial de una catedral. Arquitectónicamente son grandes, son imponentes, son altas y esbeltas, pero esta catedral en específico tiene un estilo románico, neorrománico, y tiene bastante connotación de herencia española, por lo que es un elemento importante en el recorrido histórico de nuestra ciudad. Octavio Paz mencionaba que la arquitectura es el testigo menos sobornable de la historia. Indudablemente, los arquitectos fungen como auxiliares en procesos de estudios sociales. Y la historia, aunque su mayor amiga es la geografía, debe considerar, por supuesto, a la arquitectura como partícipe de sus estudios. Muchísimas gracias al tesista Velasco desde la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí por su cooperación para con esta entrevista, y de esta forma despedimos la transmisión. Muchísimas gracias.